Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser nuestro Maestro. Te pedimos, Señor, permiso para meditar en tu palabra, pero también, Señor, pedimos la bondad de tu Espíritu Santo, Señor, para que las palabras, mi Dios, puedan ser útiles, puedan alimentar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el ser maestro de profesión es una de las más hermosas y nobles profesiones que existen. A través de ellas, o a través de lo que hacen los maestros, pues buscan ayudar a sus alumnos para que sean personas de bien, para que sean útiles para la sociedad, ¿verdad? Todos hemos pasado por un aula y hemos tenido infinidad de maestros, ¿verdad? De todo tipo. El maestro, amados hermanos, según las definiciones que tenemos, dice: es la persona que ha estudiado el magisterio y que se encarga de guiar el proceso de enseñanza a través de técnicas y métodos de educación para que los estudiantes se desempeñen en sus respectivas áreas de la mejor manera posible. Eso es lo que tenemos como definición de un maestro. Obviamente, las definiciones que encontramos son seculares, ¿verdad? Es en general lo que es un maestro, una maestra de escuela. Desde, pues no sé cuál sea el grado más pequeño, es kinder, o no sé si haya, hay preescolar, ¿verdad? No sé si sea el kinder, maternal, pues hasta el doctorado, ¿verdad? Y no sé si haya más allá arriba, pero todos persiguen esto, que a través de lo que hacen, a través de sus enseñanzas, a través de las técnicas que utilizan, a través de los métodos de educación, los estudiantes se desempeñen bien y puedan realizar sus funciones ya en el mundo secular de una manera de lo mejor posible, la mejor manera posible. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿quién es o quién ha sido su mejor maestro o maestra? Pues muchos pensarán en sus maestros de escuela, ¿verdad? Y todos tenemos recuerdos de nuestros maestros, maestras, y tenemos recuerdos de todo tipo, ¿verdad? Buenos maestros y, según nosotros, malos maestros, ¿verdad? Y tal vez algunas otras personas irán más allá y dirán: mi mejor maestro o mi mejor maestra fue mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi abuelita, ¿verdad? Según las circunstancias. Pero también hay personas que van más allá, y lo hemos escuchado aquí, y dicen: mi mejor maestro es Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Y tal vez podamos acordarnos, amados hermanos, de lo que la Biblia nos enseña. Y escuchamos al apóstol Pablo decir: yo tengo muchas cosas de que enorgullecerme. Y da una lista de lo que él es y de lo que ha logrado. Pero dice el apóstol: todo eso lo tengo por basura. No quiere decir que no sirva o que no sea útil. Es útil, humanamente hablando, muy útil. Pero él se refería, poniéndolo en comparación con las cosas de Dios, el conocer a Dios. Todo lo tengo, lo pongo a un lado, dice el apóstol, por el conocimiento, por lograr el conocimiento, por lograr la comunión con Dios. ¿Quién es, amados hermanos, su mejor maestro? Y
Ya sea, amados hermanos, que una persona tenga el título por su profesión de maestro o no lo tenga, pero que enseña. Amados hermanos, tenemos que entender que un maestro es una persona que nos guía. A esto se refiere fundamentalmente lo que es un maestro. Es una persona que nos guía, es una persona que nos conduce, es una persona que nos prepara, es una persona que nos alienta, que nos anima, y que si hablamos específicamente de la enseñanza cristiana, es una persona que nos enseña con el ejemplo. No podemos decir lo mismo de los maestros seculares. Ustedes pueden tener una cita médica con un eminente doctor y le está diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer, pero él ahí mismo en su escritorio, enfrente de usted, está cigarro tras cigarro. Es una incongruencia terrible. Y lo mismo pasa con los maestros de escuela. Decía nuestra hermana Judith, nos enseñan valores que no siguen muchas veces, o que no viven. Pero hablando, amados hermanos, de la enseñanza cristiana, esta es una característica fundamental en los maestros cristianos: enseñar con el ejemplo. Porque se dice que algunas personas tienen vocación para ser maestros y otros no. Porque, amados hermanos, podemos encontrar maestros muy amables y podemos encontrar maestros muy enojones. Podemos encontrar maestros muy pacientes y podemos encontrar maestros muy impacientes. Hay maestros que usted les quiere pedir ayuda porque les quedó una duda durante la clase y le dicen: ya se acabó el tiempo de clase, estúdialo. Y hay maestros que le dicen: a ver, ven, ¿cuál es tu duda? Hay maestros, amados hermanos, que dominan su materia y lo reconocemos y rápidamente nos damos cuenta, pero hay maestros que no saben ni de lo que están hablando, pero son maestros porque estudiaron una carrera, porque salieron de una universidad o de una normal y están trabajando como maestros. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hablamos de la enseñanza cristiana, la profesión de maestro no es suficiente para enseñar la palabra de Dios. Hay otra palabra que tenemos que considerar, y esta palabra es vocación, que también es importante dentro de la enseñanza secular, pero es fundamental para enseñar la palabra de Dios. Cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que considerar si los maestros de escuela dominical deben ser maestros de profesión o basta con que tengan vocación. Esto ha sido también un punto de plática, de considerar a los maestros de escuela dominical. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando comparamos o cuando ponemos la profesión con la vocación, cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, amados hermanos, la profesión o el ser maestros de profesión no tiene un peso mayor al que solamente tiene vocación, al que no ha ido a una escuela.
ya sea que los maestros de escuela dominical tengan la profesión de maestros o no la tengan, que bendito sea Dios, tenemos maestros de profesión y que también enseñan la palabra de Dios, porque eso se complementa de una manera muy hermosa. Amados hermanos, la vocación, ya sea que sean maestros de profesión o no, la vocación es muy importante para que la palabra de Dios sea enseñada con eficacia, con responsabilidad, con paciencia, con amor, con amabilidad y con conocimiento bíblico. La palabra vocación, amados hermanos, no es el mismo significado para el mundo secular que para el mundo bíblico. Hay maestros que uno aprende a quererlos, a respetarlos, porque tienen vocación para ser maestros. Enseñan con gusto, enseñan con amabilidad, se interesan por sus alumnos, hacen hasta lo imposible, los visitan incluso en sus casas, porque salgan adelante a sus alumnos, les interesa que aprendan. Y la vocación, amados hermanos, cuando hablamos de las cosas de Dios, no es el concepto de interesarse solamente por los alumnos, sino de estar conscientes que la vocación cristiana viene con la persona misma. No es que vamos a estudiar porque yo me gusta ser maestro. No solamente es eso. La palabra de Dios nos dice, vean ustedes, amados hermanos, Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando nosotros hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios, amados hermanos, recibimos la vocación que se llama vocación cristiana, vida cristiana. Porque ahora ya no intervienen solamente los conocimientos, ya no solamente intervienen las técnicas, ya no solamente intervienen los métodos de educación por los cuales se reconoce a un buen maestro, sino que principalmente se refiere a su calidad cristiana. Un maestro cristiano, amados hermanos, es un maestro que ha sido llamado para enseñar la palabra de Dios. Es un gran privilegio, porque a través de sus labios, a través de sus ideas, a través de la preparación que ha tenido para exponer lo que ha preparado, amados hermanos, sus alumnos están siendo formados para la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No es para que tengan una profesión, no es para que sean doctores, no es para que sean ingenieros o avancen en un grado a otro. Es para que su formación espiritual cada vez sea mejor. De eso estamos hablando, del maestro cristiano. La vocación de un maestro que enseña la palabra de Dios es la vocación que Dios le da, es el amor que Dios le da, es la entrega que Dios le da por la presencia de Cristo Jesús en su corazón. Por eso el maestro cristiano ama dar a conocer la palabra de Dios a través de una clase de escuela dominical, a través de compartir la palabra de Dios con otra persona, a través de dar un estudio bíblico, a través de exponer la palabra de Dios. Es un maestro que enseña lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos,
los que enseñan la palabra de Dios, no solo son llamados para dar una clase cada domingo, sino que también son llamados para que toda la semana vivan lo que le enseñan a sus alumnos. Gracias a Dios por nuestros maestros, ¿verdad? ¿Usted se alegra cuando le piden ser maestro de escuela dominical? Dar una clase, compartir con alguien la palabra de Dios. Fíjense, en algunas ocasiones he escuchado que dicen: no, toda la semana estoy dando clase para venir otra vez aquí a dar clase. No, gracias. Porque nuestras vocaciones son diferentes. Podemos tener la vocación para ser maestros allá afuera y hacerlo con gusto y con amor y todo. Pero cuando se trata de dar la palabra de Dios, amados hermanos, sabemos que eso conlleva otro gran compromiso. Y a veces no lo queremos llevar. Pero la palabra de Dios nos enseña que hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo, para que andemos, para que caminemos, para que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Los veo muy serios. ¿Están enojados? ¿Qué querían escuchar? ¿Les gusta enseñar la palabra de Dios? Saben que eso es un compromiso, pero es un compromiso hermoso. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los maestros de escuela dominical fortalecen la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Saben con qué? Con sus vivencias espirituales, con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Exponen la palabra de Dios y la apoyan con lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus experiencias personales, con los testimonios de vida que Dios les ha permitido tener en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, hay que apreciar, hay que agradecer lo que hacen nuestros maestros de escuela dominical por nosotros. Siempre se invita, siempre se dice aprovechemos, pero atrás de ese trabajo, atrás de esa clase, amados hermanos, hay un gran privilegio, pero también hay una gran responsabilidad. ¿Qué le pide el Señor a los maestros cristianos? Vean ustedes, hicimos esta lectura. Vamos a leer, o yo voy a leer solamente de los versículos 3 al 10. Les ruego escuchen con atención. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todas las cosas que pertenecen a todo lo relacionado con el Señor, dice, nos han sido dadas por su divino poder. El Señor les está hablando a los que enseñan la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen o que se relacionan con Dios, con las cosas de Dios, yo se las he dado a ustedes, dice el Señor. Se las he dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento de Dios, por el conocimiento del Señor Jesús, por el conocimiento de las historias bíblicas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso Efesios nos dice: habéis sido llamados, y por eso nos dice: vivan de acuerdo como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados, porque ustedes son personas especiales. Son personas a las cuales que se están poniendo enfrente de otras personas para que vean no solamente lo que escuchan, no solamente lo que ustedes les están diciendo, sino para que vean principalmente su vida. Usted da una clase de escuela dominical,
Pero sus alumnos, amados hermanos, están atentos a cómo se porta usted aquí adentro del templo, a cómo se porta usted con sus hermanos, a cómo se porta usted con su familia. No solamente es dar una clase, ya di mi clase, ya acabé, ya vámonos. Qué bueno que ya terminó. No, las miradas están puestas en usted, aunque usted haya dejado de dar su clase. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios a través de Pedro. Vosotros también, maestros, dice el Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Vean ustedes, decía nuestra hermana Judith, yo no soy maestra de profesión, a mí no me pidan, ¿cómo dijo, hermana? No me pidan ¿mande? Teoría, ¿verdad? Se refiere a métodos y técnicas de enseñanza. Eso lo aprenden muy bien nuestros hermanos que asistieron a una universidad, a una normal. Sí, son técnicas que nos ayudan mucho. Pero dice el Señor, para enseñar la palabra de Dios, maestros, escuchen bien, deben añadir a esa salvación que Dios les ha dado, a esas promesas que Dios les ha dado, deben añadir, dice, con toda diligencia, deben añadir a vuestra fe, a vuestra vida cristiana, deben añadir virtud. Deben vivir de esa manera, de manera virtuosa. Amén. A ver, ¿quiénes son maestros? Levanten su mano, porfa. Hay muy poquitos maestros aquí. Pero no estoy hablando de maestros de escuela dominical solamente o de enseñanza secular solamente. ¿Sabe usted que todos somos maestros? Todos enseñamos la palabra de Dios. Todos compartimos a Jesucristo. Amén. Bueno, voy a preguntar otra vez. Levanten la mano los que son maestros. Otra vez, no, muy poquitos. No les gusta enseñar la palabra de Dios. Bueno, pues a los que sí son maestros, dice el Señor, añadan a su fe, añádanle virtud. Y a esa virtud, a esa vida virtuosa, deben añadirle conocimiento. No podemos tal vez conocer, y tenemos que investigar y tenemos que estudiar tal vez esas técnicas y esos métodos de enseñanza, amados hermanos, pero principalmente para enseñar la palabra de Dios debemos conocer la palabra de Dios, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Amén. ¿Qué más dice el Señor? Dice, a nuestro conocimiento debemos añadirle dominio propio. Dominio propio, ¿verdad? A veces hay alumnos que nos rebaten, nos dicen, a ver, explíqueme bien esto porque no lo entiendo. Y nosotros, ¿verdad? Solamente estudiamos lo que dijimos, pero no sabemos más allá. Entonces, ¿qué le decimos al alumno? ¿Verdad? Y nos enojamos a veces, nos molestamos porque alguien está pregunta y pregunta y pregunta. Pero la palabra de Dios dice, debemos añadir conocimiento, debemos añadir dominio propio. Y a ese dominio propio debemos añadirle paciencia. La palabra de Dios se enseña con paciencia, porque la estamos enseñando. Entonces los que están aprendiendo deben tener dudas, deben tener preguntas. Y debemos tener paciencia. A la paciencia debemos añadirle piedad. Ser piadosos, ser misericordiosos, ser amables. A la piedad debemos incluirle afecto fraternal, amor cristiano. Y al afecto fraternal, dice, debemos añadirle amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le gusta ser maestro? Que enseña la palabra de Dios, que comparte la palabra de Dios con alguien, que se preocupa por su vecino, que se preocupa por el que está enfermo, que le habla por teléfono, que lo visita, que se alegra cuando lo toman en cuenta para enseñar la palabra de Dios. ¿Le gusta eso? Bendito sea el nombre del Señor. Hay que estarse continuamente preparando, es lo que dice la palabra de Dios. Si estas cosas, vean ustedes lo que dice el apóstol, si estas cosas
están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted será una persona reconocida porque conoce de lo que habla. Bendito sea el nombre de Dios. Conocer la palabra de Dios, conocer las historias bíblicas, encontrar las citas bíblicas, dar ejemplos de lo que hizo el pueblo de Israel. Todo eso, amados hermanos, dice el apóstol, es importante porque ello nos darán fruto para que lo que nosotros enseñamos pueda quedar en el corazón de las personas. El apóstol termina diciendo: procuren hacer firme vuestra vocación cristiana, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Yo doy gracias a Dios por las palabras de nuestra hermana Judith. Estar en el camino de Dios, estar en la vida cristiana, servir al Señor, no tienen caducidad, no cansan. Amén. No cansan. Siempre, aunque dice el Señor, el cuerpo se va desgastando, ¿qué dice? El espíritu se va renovando, porque no es determinados años los que vamos a servir al Señor. El Señor nos ha llamado para enseñar la palabra de Dios, para vivirla, porque a través de nuestra vida enseñamos, amados hermanos, hasta que el Señor nos llame. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es el que renueva las fuerzas. Amén. El Señor es el que da la capacidad para aprender. Amén. Dice el apóstol: procuren hacer firme vuestra vocación. Lo que está diciendo es: hermanos, échenle ganas, no se hagan para atrás, no se hagan a un lado. A veces ocupamos esas palabras domingueras, ¿verdad? Ya, mejor otro que sirva, ¿verdad? Porque ya servimos muchos. No, lo que estamos diciendo es: ya no quiero, ya no me tomen en cuenta. Eso es lo que estamos diciendo en realidad, porque nos estamos haciendo a un lado, ¿verdad? A menos que haya, obviamente, alguna causa, ¿verdad?, de peso por lo cual ya no puedo, pero el deseo del corazón ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el maestro cristiano siempre está enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. El maestro cristiano, dice segunda de Pedro 1:12, siempre está trabajando de tal manera que aunque los alumnos ya sepan la enseñanza, dice, se las vuelve a dar para que estén confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Y eso lo digo en cada miércoles de discipulado. Cada miércoles. El tema es diferente, pero siempre les digo esto: la palabra de Dios la estudiamos no para aprenderla porque ya la sabemos, sino para reflexionar en ella y podamos aplicarla a nuestra vida. Para eso sirve estudiar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El verbo confirmar que utiliza el apóstol Pedro quiere decir que los maestros cristianos están firmemente comprometidos con la doctrina bíblica. Eso quiere decir que están confirmados. Siempre les hablaré, dice el apóstol Pedro, de las enseñanzas bíblicas, aunque ya las sepan, para confirmarlos en la verdad de Dios.
Por eso lo hago, dice el apóstol. No porque no lo sepan, sino porque yo deseo que esas palabras, que esas enseñanzas estén firmes en ustedes. Por eso la enseñanza bíblica siempre es una bendición tenerla. Y esa palabra confirmar quiere decir que los maestros cristianos están firmemente comprometidos con la doctrina bíblica. Les gusta. Están esperando que llegue el domingo para dar su clase. ¿Qué piensan ustedes, amados hermanos? ¿Que son los alumnos, ya estando en su salón, los que deben esperar a que llegue el maestro? ¿O son los maestros, ya habiendo arreglado su salón, los que esperan a que lleguen los alumnos? ¿Cómo debe de ser esto? Es una bendición que podamos tener una oración aquí por los maestros de escuela dominical, pero luego los maestros de escuela dominical no han llegado. Y los maestros, los alumnos están allá esperando. ¿Quién nos va a dar la clase? ¿Va a venir el maestro? Todo eso, amados hermanos, nos habla de ese compromiso personal que tenemos o que debemos tener los que enseñamos la palabra de Dios. Dice el apóstol: mientras tenga vida, tengo por justo el despertaros con amonestación. Con estas palabras termina ya en el versículo 13 el apóstol Pedro acerca de lo que hace un maestro cristiano. Mientras tenga vida, tengo por justo el despertaros con amonestación a los alumnos. La palabra despertar, o la idea de despertar, amados hermanos, corresponde a la de atraer la atención de ellos, porque pareciera que muy fácilmente se distrae. Mantenerlos despiertos espiritualmente. Por eso la enseñanza, amados hermanos, debe de renovarse. Ustedes saben, amados hermanos, que dentro de estas técnicas y métodos de enseñanza que nos enseñan, o que les enseñan los maestros, algunas personas aprenden más fácilmente de manera auditiva, otros de manera visual, o sea, tienen que ver cosas, y otras le llaman de manera kinestésica, es decir, tienen que estar tocando cosas. Entonces el maestro está buscando, porque conoce a sus alumnos, está buscando la manera de poder proveer para que sus alumnos puedan aprender lo que se les está enseñando. Hay que mantenerlos despiertos, dice el apóstol. No físicamente, sino espiritualmente. Por eso, amados hermanos, dice el apóstol, hay que trabajar con diligencia en todo momento. Ya utilizó esta palabra cuando habla de trabajar diligentemente para prepararnos mejor, de los versículos 3 al 10. Pero en el versículo 15 dice: hay que trabajar con diligencia en todo momento, porque lo que estamos enseñando no es una clase de matemáticas, es la palabra de Dios. La palabra diligencia es una virtud, amados hermanos, que combate la pereza. Es una virtud que pone énfasis en enseñar la palabra de Dios con solicitud, con cuidado, con amor y con esmero. Eso quiere decir
la palabra diligencia. Y el apóstol dice: trabajaré con diligencia en todo momento. ¿Cuál es el objetivo, amados hermanos, de ser diligentes, de trabajar con, podríamos decir, con sumo cuidado, de exponer la palabra de Dios de tal manera que hayamos preparado nuestra clase con el objetivo de que esa enseñanza les guste, sea del agrado, pero también quede en el corazón de las personas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, amados hermanos, es que conforme vayan, la hermana Judith también dijo esto, aquí ya hay personas que han crecido y que ahora ya son papás y que gracias a Dios continúan en el camino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El objetivo, amados hermanos, es que conforme los niños van creciendo, permanezcan en el camino del Señor. Conforme los jóvenes van avanzando y van creciendo, se casen de manera cristiana, tengan familias cristianas, sean felices, y que, amados hermanos, nunca se aparten del Señor. Ese es el objetivo. Por eso les invito de todo corazón, a la luz de este motivo del Día del Maestro, amados hermanos, vengan a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Vengan. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pedro espera que con la enseñanza de los maestros, los cristianos permanezcan en la verdad del Evangelio. Permanecer en la verdad se dice fácil, pero, amados hermanos, lo que realmente es fácil es que las personas se desvíen de la verdad. Por eso hay que ser muy diligentes en la enseñanza de la palabra de Dios. Los papás en la casa son los maestros de sus hijos. Y si los papás no son diligentes, y si toleran el pecado, y si fomentan las mentiras, y si defienden a sus hijos aunque hayan hecho mal, amados hermanos, al no trabajar con diligencia, habrá resultados que no queremos, que no deseamos. Por eso ser un maestro cristiano lleva consigo una gran responsabilidad. Quiero terminar con el versículo 10 y 11 que dice, estamos en 2 de Pedro, capítulo 1: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren que sea firme, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero ¿saben qué más dice? De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez los maestros de profesión puedan tener jubilaciones excelentes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ninguna jubilación secular le va a dar entrada al reino de los cielos. Pero aunque usted no sea maestro de profesión, pero tiene la vocación cristiana y enseña la palabra de Dios, amados hermanos, vean esta promesa. De esta manera, procuren que su vocación sea firme, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, que Dios bendiga a todos nuestros maestros que tienen la hermosa profesión de ser maestros,
y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos maestros que sin tener profesión secular enseñan la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos.